Abrí tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16, y quiero hablar qué significa el Evangelio, si entendemos qué es el Evangelio, y luego tengo una asignación especial que por supuesto lo vamos a hacer fuera de streaming para la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 16, todo cristiano tiene que saber esto de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que vamos a usar como sinónimos, como frases intercambiables, Evangelio y poder de Dios. Y espero que me ayuden. Si se animan cada vez que digo poder de Dios, las mujeres dicen Evangelio. ¿Se animan? Y los varones, cada vez que digo Evangelio, dirán poder de Dios. Gracias, Elba, que no es varón. ¿Se entendió o no entendieron nada? Bueno, estamos aquí para recibir el poder de Dios, predicando el Evangelio. Bien. ¿Saben que el poder de Dios viene de la palabra dinamita, de la dunamis, que es la nitroglicerina, muchos conocen, que es el mejor explosivo hasta entonces conocido, más que la pólvora negra? Hoy se utiliza generalmente todavía para realizar voladuras de rocas de dureza intermedia a muy dura en minería subterránea y superficial, y también en obras de construcción civil. En Génesis capítulo 4, versículo 12, no pierda de vista el poder, habla de la fuerza que tiene la tierra. ¿Quién sabe cuál es la fuerza que tiene la tierra? ¿Quién sabe cuál es la fuerza, el poder que tiene la tierra? Si tiramos una semilla, ¿qué pasa? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el poder que tiene la tierra? Claro, el cosechar, el dar vida, muy bien. Ese es el poder que tiene, habla de Génesis 4:12 habla de la fuerza de la tierra. También nos habla la Biblia que comer nos da fuerza. Y hay un versículo en Proverbios 24:10, dice, si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Y hay dos ilustraciones potentes en el Antiguo Testamento del poder de Dios. Y que son su voz como trueno, cuando Dios desciende al monte y habla, nadie quería escucharlo porque dice, vamos a escuchar y vamos a morir. Habla de la potencia de su voz. Y número dos, algo que hoy los niños estaban viendo, que era las plagas de Egipto, cómo Dios obraba y cómo los sacó de Egipto con su diestra. O sea, cuando nombra la diestra de Dios o la mano de Dios, dice con su mano poderosa. O sea, la diestra de Dios indica el poder. Entonces, mi primer punto, según este versículo, que es clave para todo cristiano y que todo creyente debería saberlo, es que se necesita el poder de Dios para salvar al hombre. Se necesita el poder de Dios para salvar al hombre. Es decir, que sin el Evangelio nadie se salva. Muy bien, ahí vamos. Ahí me van entendiendo. Ya no sé qué nombrar ahora. Entonces está dentro de nuestra genética y de nuestra misión el hacer esto, el predicar, porque es la única manera en que los hombres pueden ser salvos. No hay otra manera. Sí o sí. Dios es omnipotente. Todo lo puede hacer, menos salvar al hombre sin el Evangelio, sin las buenas nuevas, sin el Evangelio de Jesucristo. Así que nosotros tenemos que saber esto.
hay mucha gente que dice, por algunas personas, que son muy buenos y solo le falta Jesucristo. Y eso es un error. Si le falta Jesucristo, le falta todo. No hay buenas personas sin Jesucristo. Algunos pueden decir, bueno, no hace mal a nadie, no roba, no será salvo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Tenemos que saber nosotros que solamente el Evangelio salva al hombre. Que solamente por el poder de Dios el hombre va a ser salvo. Y eso tenemos que tener nosotros presente. Pero hoy se borraron esos límites y la gente no sabe. Tus compañeros de colegio no saben. A ver, los que van a la escuela, los que van a la universidad, a la secundaria, tus compañeros no saben que sin el Evangelio van a ser salvos. Hay gente en tu misma familia que no sabe, porque cree que alguna vez fue a alguna religión o participó de algún rito, va a encontrar la salvación. Entonces la gente no sabe, los periodistas no saben, la prensa no sabe, los artistas no saben, los políticos no saben. Y nosotros tenemos esa misión de trasladar este mensaje. Dios no puede, anotarlo ahí los que están tomando notas, Dios no puede salvar de otra manera que es la de dar a conocer el Evangelio de Cristo. El Evangelio, tenemos que dar a conocer para salvar al hombre. Esto tenemos que tenerlo presente. No hay otra manera, no hay otra forma en que el hombre y la mujer sea salva. Entonces, número 2, la iglesia debe predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo, cuando está hablando aquí en Romanos, y podríamos ver varios versículos, él está hablando de lo que hizo Jesús, de su Evangelio, porque cuando decimos la palabra Evangelio estamos hablando del poder de Dios, básicamente la muerte y resurrección, o sea, para resucitar necesitó el poder de Dios. Y Pablo dice, yo estoy haciendo lo mismo, estoy predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo estaba en ese momento cuando escribe, estaba preso, estaba privado de su libertad por haber predicado este Evangelio, por haber predicado el poder de Dios. Estaba prisionero. Y él dice, yo no me avergüenzo de esto, de llevar el mensaje. Nosotros hoy tenemos la bendición, la libertad de anunciar esto. En el original significa proclamar este evangelio con energía y no avergonzarnos, porque hoy hay muchos que ocultan estas verdades. Hay muchos que tienen la capacidad para hacerlo, pero lo hacen parcialmente, en parte. Entonces, prestar atención acá a la iglesia, bien esto. Estamos viviendo tiempos de apostasía donde no se está predicando el evangelio, le agregamos completo. Y es necesario agregarle esa palabra porque hoy tenemos un evangelio parcial que no es el evangelio de Jesucristo, que no es el evangelio que está en las Escrituras. Entonces nosotros como cristianos, vos como miembro de una iglesia, de esta iglesia o de la iglesia que vos vayas, a tu iglesia local, tenés que saber esto. Hay personas que combinan el evangelio con sus propios inventos, sus propias teorías. Buscan complacer a los hombres, vivir con el aplauso, su propio interés y no de Cristo. Y no pueden soportar todas las persecuciones que traen o que trae el seguir a Cristo. Entonces, cada vez que vos buscás a Dios, que comenzás a vivir una vida distinta y renovada, te vas a encontrar con esto. Entonces, tenemos hoy cristianos que viven escondidos, que ni ellos saben, o sea, creyentes que dicen conocer el evangelio, pero no conocen. Viven a escondidas. Entonces, poder de Dios es la capacidad de hacer algo. Yo quiero ir al tercer punto, que es el siguiente. La fe le da al evangelio su virtud y su eficacia. Entonces hoy nosotros tenemos
recibimos el poder de Dios para trasladar a la gente, para predicar, para salir de los templos, a través de las plataformas, a través de distintas maneras, pero también el evangelismo personal, de ir a los trenes, ir a los lugares donde hay gente, ir a las plazas y llevar este mensaje. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos llevando este mensaje que hemos recibido, que no es nuestro, que es de Dios, que es de Jesucristo, y que Pablo sí lo hacía y por eso estaba preso? Ahora vamos otra vez al versículo, por favor, el primero, que es nuestro versículo. Dice: el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, ¿cuál es el sentido que nosotros hoy estemos acá, que vos estés acá, que estés leyendo una Biblia, que estés siendo parte de una iglesia? Es ser salvo. Porque el poder de Dios no es para hacernos famosos. El poder de Dios no es para que vos te sientas feliz, que te vaya bien acá en la tierra. No. El poder de Dios es para salvación. O sea, no hay otra manera que no sea a través del Evangelio de Jesucristo en que nosotros obtengamos la salvación. Hay gente que va a perder la salvación, gente que estuvo registrada en las membresías, algunos tuvieron cargos, algunos hicieron algunas actividades, pero nunca recibieron el poder de Dios para ser salvos. Ahora, en este tercer punto dice aquel que cree. O sea que la fe, fíjate, dice aquel que cree. No le funciona a todos el poder de Dios, sino a los que tenemos fe. Entonces, volvamos al tercer punto. La fe le da al evangelio su virtud y su eficacia. Al tercer punto. La fe le da al evangelio su virtud y su eficacia. Entonces, nosotros se nos depositó el mensaje, pero ahora nosotros tenemos que agregarle fe para que sea efectivo. Recién hablaban de las palabras, del poder que tienen las palabras, de declarar las promesas, de creer en las promesas, de hablar estas palabras. Esa fe va a poner en marcha este poder de Dios. Pero si nosotros no hablamos, si nosotros no usamos en la oración y no usamos sobre todo en la proclamación del evangelio, del poder de Dios, entonces nada va a pasar. Nosotros estamos acostumbrados a ver una iglesia débil, estoy hablando en general, una iglesia que no exhibe el poder de Dios. Entonces hoy yo abro Hechos de los Apóstoles y veo una iglesia que está caracterizada por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y miramos la historia de nuestras congregaciones y falta el poder. Falta la proclamación y la predicación del Evangelio. Entonces nos encerramos y dejamos esa eficacia y hemos perdido la virtud. Entonces ahora anhelamos un avivamiento, pedimos un avivamiento, pero la fe es la que va a dar esa virtud y esa eficacia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Nos está hablando de que tenemos que liberar ese poder creador de la palabra de Dios, creyendo en ella, en medio de lo que sea, de las situaciones que estemos, no importa las situaciones. Entonces volvemos otra vez a Hechos de los Apóstoles. Encontrás a estos apóstoles, a estos testigos que están en medio de una Jerusalén suicida, que literalmente apedrean a Esteban, que literalmente matan a Jacobo y comienzan a perseguir a la iglesia de una forma violenta, inusitada, sangrienta. ¿Y ellos qué hacen? No se encierran en sus casas y en sus templos. Siguen predicando. Y entonces allí el evangelio desata su poder. Si vos no viste en tu matrimonio todavía el poder de Dios, es porque todavía no lo llevaste y no lo hablaste y no se desató. Si no lo viste en tu familia,
es porque todavía no desataste el poder de Dios. Porque la fe le da al evangelio su virtud y su eficacia. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos dinamita, tenemos el poder que no es el poder de la dinamita que hablé al principio terrenal, sino es el poder de Dios. Y no lo estamos usando, no estamos liberando porque no creemos, porque nos estamos mirando a nosotros, porque estamos esperando no sé qué cuántas confirmaciones. Y dejamos esto, y esto está disponible para aquel que quiera, para aquel que crea. Hoy estaba mirando una entrevista a Carlos Anaconda, uno de los evangelistas más reconocidos contemporáneos que vive mundialmente y que ha traído a los pies de Cristo a millones de personas. Y le estaban haciendo una entrevista cristiana, o sea, en un programa no como el de Dante, sino un programa cristiano, y él se sentía incómodo porque él quería hablar de las almas y decir qué estamos haciendo acá, hay que salir afuera, hay que salir a las calles. Y los periodistas le preguntaban, los conductores que son pastores, y él no le respondía, él hablaba de las almas de Cristo. Y se sentía mal y después dice, bueno, aunque un equipo mío está predicando en este momento en Bolivia, dice, mis 2 hijos, 2 yernos, etcétera, y nombraba, ¿no? Y yo decía, qué impresionante este hombre, cómo le da la fe y libera el evangelio. Entonces decía él, tenemos que salir a las calles, tenemos que volver, y oraba, después oró por los jóvenes que tienen tanto tiempo libre, que pueden servir a Dios. Esto nos falta, liberar. Pero entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Saben que en el evangelio aparecen 2 palabras, ischus y dunamis, que son fuerza, poder, fortaleza, habilidad o capacidad. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, incluye Buenos Aires, incluye la Argentina. Ahora, miren este versículo. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces recibiremos poder y entonces seremos testigos. Miren la secuencia. Tiene que venir el Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, vos recibís al Espíritu Santo. No estoy hablando de una oración, estoy hablando de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de Espíritu Santo y fuego. Cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza, entonces vos recibís poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. Para predicar el Evangelio de Jesucristo. En todos los lugares. A donde el Señor nos lleve. Dice hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cuál es la tesis o la conclusión que nosotros podemos sacar? Es que estamos teniendo predicadores que carecen del poder, que carecen del bautismo en el Espíritu Santo, de una iglesia que carece del poder sobre sus vidas. Entonces, el Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros para que podamos recibir ese poder, porque no hay otra forma de entrar a esos lugares de tinieblas donde las personas están atadas. Pensá en esto, están atadas, están cegadas, son fortalezas espirituales que con nuestra teología no podemos hacer nada, con nuestros conocimientos no podemos hacer nada, nuestros doctorados, nuestros másters, nuestros títulos. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Tenemos que tener el poder de Dios para ser testigos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Hoy en otras plenarias anteriores se habló de esto, de cuáles son las condiciones para que nosotros podamos ser testigos. Y acá tenés la conclusión. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, entonces habrá el poder. Entonces nosotros en este tiempo y específicamente en este momento que estamos acá en una vigilia, lo que queremos es buscar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, lenguas que da el Espíritu. Para eso hay una serie de condiciones que se tienen que dar. Pero lo que nosotros queremos es tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos una iglesia
y predicadores que tengan el Espíritu Santo y que tengan el poder para ser testigos. Entonces, cuando nosotros podamos tener verdaderamente a alguien que reciba el Espíritu Santo, entonces sabemos que tiene el poder y que inmediatamente va a ser testigo y va a comenzar a tocarle el timbre al vecino, a hablarle de Jesús, va a salir a la calle, a los amigos, va a empezar a hablar, no se va a esconder, va a transmitir y con la fe le va a empezar a dar vida y le va a poner en marcha el poder de Dios, la energía que nosotros tenemos ya, pero que necesitamos creer. Entonces, básicamente acá lo que hay que anular es la incredulidad y la duda que está en nuestras mentes y que nos impide tener este conocimiento. Y creemos que bueno, que los testigos solamente tienen que ser los pastores, o los testigos tienen que ser solamente algunas personas, y toda la iglesia tiene este llamado. Y necesitamos buscar y estar para recibir el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que cierres tus ojos porque hay algo que ministrar en este momento sobre tu vida. Hoy queremos orar especialmente sobre todas las personas que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Aquellas personas que todavía no han recibido el poder de Dios sobre ellas. Personas que todavía no son testigos, que son simplemente simpatizantes, que no tienen el conocimiento, no tienen la entrega, no tienen la capacidad de seguir al Señor. Y queremos orar para que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Pero vamos a ministrar también en algunas áreas específicas en la que necesitamos orar y entrar para que vos seas liberado. Y pedirle a Dios que pueda producirse ese contacto con esta energía ilimitada, con este poder ilimitado, con Dios mismo, es decir, con el Espíritu Santo, y que podamos nosotros aprender esto, ser testigos, de saber que portamos potencialmente el Evangelio, que es el poder de Dios, el Evangelio, que tiene la capacidad de salvar al ser humano. La salvación. También vendrá la liberación de demonios, también vendrá la sanidad física, pero lo más importante es la salvación del hombre.